Esto no es una protesta, esto no es un disturbio más, esto es un momento histórico que puede cambiar Oriente Medio para siempre. Por primera vez en 45 años, el poder absoluto en Irán está siendo desafiado directamente en la puerta del líder supremo. Cuando el miedo desaparece, los regímenes caen y esta noche el miedo ha muerto. Si quieres entender lo que los medios no te explican, si quieres saber qué viene después y por qué importa al mundo entero, entonces suscríbete ahora mismo. Dale like si crees que la verdad debe contarse. Comparte este video para que otros también despierten. Y deja tu comentario. ¿Estamos viendo el principio del fin? Este canal no sigue narrativas. Analiza el poder cuando empieza a romperse. Esta noche estamos presenciando escenas que hasta hace apenas unas horas parecían inconcebibles. Escenas que la propia arquitectura del poder en la República Islámica fue diseñada para evitar a toda costa. Escenas que no tienen precedentes en los 45 años de historia del régimen. Según múltiples informes, miles de manifestantes han logrado romper el perímetro de seguridad que rodea la residencia del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. No se trata de un edificio administrativo, ni de una comisaría, ni de un símbolo menor del Estado. Es su hogar personal, el centro físico del poder absoluto en Irán. Hablamos del hombre que ejerce autoridad final sobre más de 85 millones de ciudadanos, un líder cuya palabra equivale a ley, cuya imagen domina el espacio público y cuya posición hasta hoy se consideraba incuestionable. Sin embargo, esta noche, según diversas fuentes, ese mismo líder se encuentra bajo una amenaza directa por parte de su propio pueblo. Las fuerzas de seguridad actúan con urgencia. Se han visto helicópteros sobrevolando Teherán. Las comunicaciones están siendo interrumpidas en toda la capital. Y la pregunta que resuena no solo en Teherán, sino en Washington, Jerusalén y en las principales capitales del mundo es clara. ¿Estamos presenciando la noche en la que cae la República Islámica? Nada de esto ha surgido de la nada. Durante meses, Irán ha funcionado como una olla a presión. Colapso económico, represión social y asfixia política se han ido acumulando, creando un clima explosivo que muchos anticipaban, aunque nadie podía prever el momento exacto. La economía está devastada. La inflación ha hecho que los bienes básicos sean inalcanzables. La moneda nacional prácticamente ha perdido su valor. Familias de clase media, que hasta hace poco vivían con cierta estabilidad, hoy luchan por comprar pan. La represión se ha intensificado desde las protestas tras la muerte de Mahsa Amini en 2022. El régimen ha ejecutado a cientos de personas, encarcelado a miles y desplegado un aparato de vigilancia sin precedentes contra su propia población. Al mismo tiempo, el aislamiento internacional se ha profundizado. Las sanciones han estrangulado lo que quedaba de la economía iraní. Sus aliados regionales, Hezbollah, Hamas y los hutíes, han sido debilitados sistemáticamente por ataques israelíes, pero quizá el cambio más decisivo es otro. El miedo ha desaparecido. Ese miedo que mantuvo a la población en silencio tras 2009. El mismo miedo que sofocó el descontento en 2019, el miedo en el que siempre se ha apoyado el régimen, hoy ha sido sustituido por algo mucho más peligroso, la ira, una ira que empuja a la gente a arriesgar la vida, una ira que no se puede contener. Esa es la fuerza que esta noche ha llevado a miles de iraníes hasta las puertas del complejo de Jamenei. Los primeros informes comenzaron a circular poco después de las oraciones vespertinas. Multitudes que se habían reunido durante el día en distintos puntos de Teherán empezaron a desplazarse, no de forma caótica, sino con un objetivo claro. Convergieron desde varias direcciones, superando puestos policiales diseñados para controlar a decenas de personas, no a miles. Al caer la noche, las masas habían alcanzado el Beit Rabari,
la residencia oficial del líder supremo en el norte de la capital. Este complejo no es un edificio cualquiera, es una fortaleza. Cuenta con múltiples anillos de seguridad, unidades de la Guardia Revolucionaria, milicias Basij, sistemas de vigilancia electrónica y defensas antiaéreas. Fue concebido para resistir cualquier amenaza interna o externa y, sin embargo, esta noche está cercado. Los vídeos que circulan en redes sociales y que el régimen intenta desesperadamente suprimir muestran escenas que hasta hace horas parecían imposibles. Multitudes coreando consignas de muerte contra Jamenei a escasos metros de sus muros, manifestantes derribando barreras mientras las fuerzas de seguridad retroceden, puestos de control en llamas, creados precisamente para impedir este escenario. Y, quizás lo más significativo, ciudadanos comunes, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, permaneciendo firmes frente a las fuerzas que los han intimidado durante décadas. No huyen, no se esconden, se mantienen en pie. La respuesta del régimen ha sido caótica y contradictoria, una clara señal de una estructura de poder en crisis. La televisión estatal ignoró inicialmente las protestas, manteniendo su programación habitual de contenido religioso y propaganda oficial. Más tarde, cuando los vídeos comenzaron a inundar las redes, los medios estatales reconocieron disturbios menores atribuidos a provocadores respaldados desde el extranjero. Después, silencio. Durante más de una hora, la señal quedó reducida a la bandera del régimen acompañada de música religiosa. Cuando la emisión se reanudó, no hubo ninguna mención a las protestas. La reacción de las fuerzas de seguridad ha sido igualmente desordenada. Unidades de la Guardia Revolucionaria fueron desplegadas para dispersar a la multitud, pero según varias fuentes, algunas se negaron a abrir fuego. Las milicias Basij, tradicionalmente el pilar represivo del régimen, han estado ausentes en zonas clave. No está claro si se debe a órdenes superiores, al miedo o a deserciones. La policía regular, por su parte, ha abandonado en gran medida sus puestos, retirándose a las comisarías en lugar de enfrentarse a los manifestantes. El resultado es algo que Irán nunca había visto: un vacío de seguridad en el corazón de la capital. Las fuerzas encargadas de proteger al régimen simplemente no están, y los manifestantes, conscientes de esa debilidad, avanzan. Conviene ser extremadamente precisos sobre lo que se sabe y lo que aún permanece en la incertidumbre en torno a la residencia de Jamenei. Lo confirmado es que el anillo de seguridad exterior ha sido superado. Ese perímetro, situado a varios cientos de metros del núcleo del complejo, estaba diseñado para mantener cualquier amenaza a distancia. Esta noche, ese cordón ya no existe. Multitudes de varios miles de personas, y según algunas estimaciones de decenas de miles, se encuentran ahora en una proximidad directa a los muros del recinto. Se han registrado disparos, aunque la información sigue siendo fragmentaria. No está claro quién está disparando ni con qué propósito. Algunos informes hablan de fuerzas de seguridad abriendo fuego contra los manifestantes, otros apuntan a disparos de advertencia, y hay versiones que sugieren enfrentamientos internos y posibles deserciones dentro de las propias unidades de seguridad. Helicópteros han sido vistos aterrizando y despegando del complejo, lo que podría indicar preparativos de evacuación, el envío de refuerzos o ambas cosas simultáneamente. Las comunicaciones en Teherán han sido severamente restringidas. El acceso a Internet se ha reducido casi por completo y las redes móviles funcionan de manera intermitente. El objetivo del régimen es evidente: limitar la salida de información y aislar los acontecimientos del escrutinio internacional. Sin embargo,
Ese apagón informativo también revela la magnitud de la preocupación en los círculos de poder. Lo que no sabemos es igual de significativo. No está confirmado si Jamenei continúa en la residencia. Es posible que haya sido evacuado antes de la llegada de las multitudes. También es posible que permanezca protegido por el anillo de seguridad interior. No existen datos verificables al respecto. Tampoco se conoce el alcance real de las deserciones dentro de las fuerzas de seguridad. Hay indicios de unidades que han desobedecido órdenes o abandonado sus posiciones, pero la escala de este fenómeno sigue siendo incierta. Aún más crucial es la incógnita sobre la reacción del círculo interno del régimen. ¿Permanece unido? ¿Empiezan a surgir fracturas? ¿Hay figuras clave que ya estén negociando su propia supervivencia? Las respuestas a estas preguntas determinarán el curso inmediato de los acontecimientos. Y es aquí donde esta noche se diferencia de cualquier levantamiento previo en Irán. En 2009, durante el Movimiento Verde, los manifestantes cuestionaron los resultados electorales, pero en gran medida aceptaron la legitimidad del sistema. Buscaban reformas dentro de la República Islámica. En 2019, el descontento se centró en la economía, el precio del combustible, la corrupción y la mala gestión. Aquellas protestas exigían alivio, no un cambio de régimen. En 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, la movilización apuntó contra las restricciones sociales, especialmente las impuestas a las mujeres. Fue un movimiento poderoso, pero fragmentado y sin una dirección central. Esta noche es distinta. Los manifestantes no piden reformas, no reclaman ajustes económicos ni libertades parciales. Apuntan directamente al núcleo del poder, el líder supremo, el hombre que, según la Constitución de la República Islámica, actúa como representante de Dios en la tierra, una figura cuya autoridad es absoluta, cuyas decisiones no admiten apelación y cuya persona se consideraba intocable. Hoy, ese principio ha sido demolido. Al rodear su residencia, al corear consignas exigiendo su muerte y al negarse a dispersarse, los manifestantes no solo rechazan a Jamenei como individuo, sino al sistema entero que encarna. El mensaje es inequívoco. El régimen ha perdido toda legitimidad. No puede reformarse, solo puede ser reemplazado. Para quienes están en las calles esta noche, la República Islámica termina aquí. Mientras la atención internacional se centra en la residencia del líder supremo, es fundamental comprender que Teherán no es una excepción aislada. El país entero está en ebullición. Los informes se multiplican desde todos los rincones de Irán. En Isfahán, los manifestantes han tomado la plaza central y han incendiado edificios gubernamentales. Las fuerzas de seguridad, según diversas fuentes, se han retirado por completo del centro urbano. En Shiraz, multitudes han rodeado la sede local de la Guardia Revolucionaria. Los vídeos muestran a miembros de la milicia Basik huyendo en motocicletas, perseguidos por los manifestantes. En Tabriz, en el noroeste de mayoría azerí, las protestas adquieren una dimensión adicional. Se están izando banderas regionales, lo que sugiere que el levantamiento podría incorporar un componente étnico. En Mashhad, la segunda ciudad más grande del país, y uno de sus principales centros religiosos, se han registrado hechos aún más reveladores. Algunos clérigos, según los informes, se han unido a las protestas. Esto apunta a fisuras dentro del propio estamento religioso, un pilar histórico del régimen. En Ahvaz, en el suroeste de mayoría árabe, trabajadores han bloqueado instalaciones petroleras tras sumarse al levantamiento.
Esto no es un fenómeno limitado a la capital, es un movimiento nacional, es un país entero levantándose y un régimen que quizá podría haber reprimido una ciudad se enfrenta ahora a la imposibilidad de contener a toda una nación al mismo tiempo. Un régimen puede reprimir disturbios en una ciudad, incluso puede aplastar protestas simultáneas en varios puntos del país, pero lo que no puede hacer es sofocar a una nación entera que ha decidido levantarse al mismo tiempo. La historia demuestra que cuando llega ese momento, la caída puede ser rápida e implacable. El Shah de Irán controlaba una de las fuerzas armadas más poderosas de Oriente Medio. Contaba con el respaldo de Estados Unidos y con una policía secreta temida en todo el país. Aún así, en 1979, el sistema se derrumbó con una velocidad que pocos habían anticipado. Un día estaba en el poder, semanas después huía para salvar su vida. El patrón se ha repetido en otros lugares. En Rumanía, en 1989, Nicolae Ceausescu se dirigía a la multitud desde el balcón del poder con aparente confianza. Horas más tarde, escapaba en helicóptero mientras su palacio era asaltado. En Túnez, en 2011, Zine El Abidine Ben Ali parecía firmemente asentado. De pronto ya no lo estaba. Abandonó el país en plena noche y nunca regresó. Los regímenes autoritarios siempre parecen sólidos hasta el instante exacto en que dejan de serlo. Sus muros parecen indestructibles hasta que se derrumban. Sus líderes parecen invencibles hasta que se ven obligados a huir. Esta noche podría marcar otro de esos momentos históricos. Durante 45 años, la República Islámica ha sobrevivido aplastando cada desafío, sofocando cada levantamiento con violencia, pero ahora la presión ha llegado literalmente a la puerta del líder supremo, y la historia sugiere que cuando la multitud alcanza el palacio, el final suele estar cerca. La volatilidad de esta noche se debe a que todos los actores implicados operan bajo una presión extrema. Jamenei, si aún permanece en su residencia, enfrenta una decisión imposible. Ordenar una masacre podría provocar deserciones masivas que precipiten el colapso del régimen. No hacer nada, en cambio, solo envalentonaría a las multitudes. Los comandantes de la Guardia Revolucionaria se enfrentan a su propio cálculo. La lealtad al líder ha sido rentable durante décadas, pero la lealtad a un régimen en caída puede ser una sentencia de muerte. Para algunos, la tentación de cambiar de bando puede ser ahora irresistible. Los manifestantes, por su parte, son plenamente conscientes del riesgo. Saben que el régimen ha matado antes, que en 2019 más de 1,500 personas perdieron la vida en las calles. Saben que si fracasan, las represalias serán brutales y aún así no se han retirado. La comunidad internacional también se enfrenta a un dilema. ¿Cómo reaccionar si el régimen opta por una represión sangrienta o si colapsa por completo? Ninguna de las dos opciones es sencilla. Los rivales regionales de Irán, Israel, Arabia Saudí y los estados del Golfo observan con una mezcla de esperanza y cautela. Esperanza ante la posible caída de un enemigo histórico, preocupación por el vacío y el caos que podrían seguir. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado su solidaridad con el pueblo iraní en su búsqueda de libertad y dignidad y ha instado al régimen a abstenerse de la violencia contra manifestantes pacíficos. La Unión Europea ha pedido contención y diálogo, un lenguaje diplomático que refleja más incertidumbre que convicción. El primer ministro de Israel ha sido más directo. El pueblo iraní no es el enemigo es el régimen que lo oprime y exporta el terror en la región. Esta noche, ha dicho, Israel se sitúa del lado del pueblo iraní. Arabia Saudí, de forma significativa, guarda silencio, observa y calcula.
evitando comprometerse hasta que el desenlace sea más claro. Rusia y China, aliados nominales del régimen, también han optado por callar. No han salido en defensa de Jamenei, no han ofrecido apoyo explícito. Ese silencio es elocuente. Cuando los aliados se callan, suele ser porque ya han hecho sus cálculos, y su cálculo parece ser que este régimen podría no sobrevivir a la noche. Jamenei no ha hablado desde que comenzaron las protestas. Su oficina no ha emitido ningún comunicado. Sus cuentas en redes sociales han quedado inactivas. La voz que ha dirigido Irán durante 35 años está ausente, y esa ausencia es, en sí misma, un mensaje. Un líder seguro de su poder se dirige a la nación, proyecta calma y afirma el control. Un líder que teme por su supervivencia se esconde. Su último mensaje público, emitido ayer, elogiaba la lealtad eterna de las fuerzas de seguridad y descalificaba a los críticos como agentes extranjeros. Hoy esas palabras suenan vacías. Las fuerzas eternamente leales se retiran o desertan. Los supuestos agentes extranjeros son ciudadanos comunes que exigen una vida digna, y el líder supremo, investido de autoridad absoluta, permanece en silencio tras los muros mientras su pueblo los derriba. Las consecuencias de lo que ocurre esta noche van mucho más allá de las fronteras iraníes. Si la República Islámica cae, el equilibrio de poder en Oriente Medio cambiará de forma radical. Hezbollah perdería a su principal patrocinador. Ya debilitada, la milicia libanesa difícilmente podría sostenerse sin financiación y armamento iraníes. Los hutíes en Yemen perderían su principal proveedor, haciendo insostenible su campaña contra Arabia Saudí y el tráfico marítimo internacional. Las milicias proiraníes en Irak quedarían descoordinadas y fragmentadas. El régimen de Bashar al-Assad en Siria perdería a un aliado clave y el respaldo ruso por sí solo podría no bastar. Israel, por su parte, se vería libre de su adversario regional más persistente, el Estado que ha armado a sus enemigos y perseguido ambiciones nucleares. La caída de la República Islámica sería el mayor cambio geopolítico en Oriente Medio desde la Revolución de 1979. Todos los actores regionales lo saben, todas las potencias globales lo saben. Por eso el mundo observa Teherán esta noche con la certeza de que las próximas horas podrían definir las próximas décadas. Los analistas contemplan varios escenarios. El primero es la supervivencia del régimen mediante una represión masiva. Ha ocurrido antes, pero la magnitud del desafío actual no tiene precedentes. El segundo es una transición negociada, en la que figuras del régimen pacten su salida a cambio de garantías de seguridad. Esto exigiría una oposición unificada, que hoy no existe. El tercero es un colapso caótico, con fragmentación de las Fuerzas Armadas y riesgo de conflicto interno, una perspectiva especialmente peligrosa dadas las capacidades militares y nucleares de Irán. El cuarto escenario es un golpe interno, con mandos de la Guardia Revolucionaria apartando a Jamenei para preservar el sistema bajo otro liderazgo. Nadie puede afirmar con certeza cuál de estos caminos prevalecerá. La situación cambia hora a hora. Las decisiones que se tomen esta noche por el líder supremo, por sus comandantes y por quienes protestan en las calles marcarán el futuro del país. Lo que sí está claro es la verdad política fundamental que se pone a prueba en este momento. El poder se sostiene por el consentimiento o por el miedo. Durante 45 años, la República Islámica ha gobernado mediante el miedo. Miedo a la ejecución, al encarcelamiento, a la tortura, a la Guardia Revolucionaria, a las milicias y a la policía moral. Esta noche ese miedo se ha evaporado. Los manifestantes ya no temen, han sufrido demasiado, han perdido demasiado y han llegado al punto en el que morir en la calle parece preferible a seguir viviendo bajo la tiranía.
Cuando una sociedad alcanza ese umbral, ninguna fuerza puede detenerla. Se puede matar a miles, encarcelar a decenas de miles, pero no se puede aniquilar a una nación entera. En la última hora han surgido acontecimientos relevantes. Informes no confirmados indican que al menos un alto comandante de la Guardia Revolucionaria habría sido detenido, posiblemente por sus propios subordinados. De confirmarse, sería una señal inequívoca de fractura en los niveles más altos del aparato de seguridad. Vídeos procedentes de distintas ciudades muestran a agentes retirándose las insignias y abandonando sus puestos. No está claro si se trata de deserciones generalizadas o de episodios aislados, pero el simbolismo es contundente. El régimen ha activado protocolos de emergencia en sus instalaciones nucleares de Natanz y Fordow. Esto podría responder al temor de amenazas internas o anticipar escenarios más graves. Los vuelos internacionales desde Teherán han sido suspendidos, aunque no está claro si se debe a razones de seguridad o a un intento de impedir la huida de figuras del régimen. Y, de manera especialmente significativa, las multitudes en torno a la residencia de Jamenei siguen creciendo, no se dispersan, se multiplican. A pesar de la noche, del peligro y de la incertidumbre, más personas se suman. Perciben que este es el momento, que los muros están cediendo y no están dispuestas a dejar pasar la oportunidad. Mientras la noche avanza, el mundo observa con una mezcla de esperanza y ansiedad. Esperanza de que el pueblo iraní, tras 45 años de represión, pueda finalmente liberarse. Esperanza de que un régimen que ha exportado violencia, buscado armas nucleares y brutalizado a su propia población enfrente su rendición de cuentas, pero también temor ante lo que pueda venir después. Las revoluciones son impredecibles. La caída de un tirano no garantiza la llegada de la libertad. La historia está llena de casos en los que un opresor fue sustituido por otro. Lo que Irán llegue a ser después de Jamenei, si Jamenei cae, dependerá de decisiones que aún no se han tomado, de líderes que aún no han surgido y de circunstancias que aún no se han definido. Pero lo que ya es indiscutible es que esta noche marca un punto de inflexión. La República Islámica nunca volverá a ser la misma. El aura de invencibilidad del líder supremo se ha roto. El miedo que sostenía al sistema se ha desvanecido. Incluso si el régimen sobrevive a esta noche, y ese sí es considerable, lo hará profundamente herido, despojado del mito que lo mantenía en pie. El pueblo ha visto que Jamenei puede ser desafiado, ha visto que los muros pueden ser atravesados. Y una vez que eso ocurre, nada vuelve a ser igual.